Gracias, puede tomar su lugar. Bien, y pues nada más como recordatorio, les quiero decir que hemos estado estudiando ya por algún tiempo el Evangelio de Marcos y hasta ahora ha sido un estudio muy interesante porque hemos podido conocer la persona de Jesús. Recordarán que en las semanas pasadas hemos estado viendo algunas preguntas que le hicieron a Jesús con la intención de atraparlo y arrestarlo. Preguntas difíciles que le hicieron básicamente para ponerlo en evidencia, según los líderes religiosos, o para avergonzarle. Y sin embargo, Jesús siempre pudo responder sabiamente. Jesús nos ha dejado enseñanzas a través de sus respuestas. Y pues como ya vimos, Él silenció a diferentes tipos de líderes religiosos, como fueron los herodianos, los saduceos, los fariseos, los escribas. Él contestó cada una de sus preguntas y también pues fue Jesús quien los dejó mal vistos porque destapó su hipocresía. Así es que estos son relatos muy interesantes, pero si se da cuenta, desde que empezamos el Evangelio de Marcos, han sido relatos y pasajes muy llenos de milagros. Siempre vemos a Jesús sanando, liberando, haciendo toda clase de prodigios y señales. Si recuerda, pues vemos a un Jesús lleno de misericordia. Vemos a Jesús rodeado de multitudes, siempre rodeado de gente que le escuchaba, que le gustaba estar cerca de él, que lo buscaba para recibir algún tipo de beneficio, alguna sanidad, alguna palabra. Pero si recuerda, si ha estado siguiendo estas predicaciones, desde hace algunas semanas, nuestro estudio o los pasajes que hemos estado viendo ya no contienen milagros. De hecho, el último que vimos fue el de la higuera, cuando él secó la higuera. En las últimas 3 semanas, lo único que hemos visto son enseñanzas de Jesús, pero ya no ha habido milagros. Y lo interesante a notar el día de hoy es que tampoco vamos a ver un milagro, pero sí vamos a ver que como en cada situación que hemos estudiado, Jesús enseñaba. Jesús estaba enseñando en el templo, mucha gente lo estaba escuchando. Así es que después de haber silenciado a todos estos líderes religiosos, leemos en el Evangelio de Marcos que ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Y ahora Jesús es el que lanza una pregunta. Es ahora Jesús quien dice, bueno, pues a ver, ahorita que están reunidos todavía los fariseos, yo quiero hacerles una pregunta. Y vamos a ver que nadie la pudo contestar. Y vamos a ver por qué es que nadie pudo contestar esta pregunta. Y bueno, hoy vamos a ver que Jesús hace la última pregunta y la más importante. Pero lo primero que yo quiero resaltar y que quiero compartirles es que Jesús estaba enseñando en el templo y mucha gente lo escuchaba con atención. Aunque ya no estaba recibiendo ningún tipo de milagros, la gente seguía estando ahí cerca de Jesús. ¿Por qué? Pues porque estaban deseosos de escucharlo, porque estaban siendo llenos tan solo con sus palabras. Y esa es mi primera invitación que yo quiero extenderles a ustedes el día de hoy, a que escojan escuchar hoy con gusto y con atención.
porque la palabra que vamos a hablar es palabra de Dios. Y bueno, para iniciar, yo he titulado a esta predicación, ¿quién dices tú que es Jesús? Piensa un momentito, unos minutos, unos segundos. Medita en esta pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? Contéstala para ti, pero contéstala. ¿Ya lo considero? Pues mi propuesta para esta enseñanza es que puedas conocer a Jesús personalmente y no solo de nombre. Hoy vamos a conocerlo de nombre, pero mi propuesta, te repito, es que puedas conocerlo personalmente. Y bueno, para entrar de lleno con el pasaje, vamos a leerlo. Si me acompañan, por favor, a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos 12, y vamos a leer nada más los versos 35, 36 y 37. ¿Ya lo tiene? Bien, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Marcos 12, versos 35, 36 y 37, dice así. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ahí es cuando les decía que había mucha gente y que la escuchaba de buena gana o con gusto y con atención. Y bueno, debo reconocer que me costó un poco entender este pasaje porque parece contradictorio. Pero espero que así como yo pude entenderlo, pues también que pueda ser más claro para usted. Y pues Jesús aquí escoge enseñar un tema muy importante para el pueblo. Aunque él dirige esta pregunta a los líderes religiosos, lo que él quería era enseñar a su pueblo. Y este tema del cual él decide hablar es respecto a él mismo, como el Mesías. Y bueno, para esto debemos entender estas palabras. El Mesías o el Cristo es lo mismo, significa lo mismo, nada más que la palabra Mesías es en hebreo y el Cristo es en griego, pero ambas palabras significan el ungido y es el nombre oficial de nuestro Señor. Él decide en esta ocasión hablarle al pueblo acerca de él mismo como el Mesías, porque Israel esperaba un Mesías que fuera descendiente del rey David, que restaurara el reino terrenal, y Jesús era ese Mesías. Jesús era el Mesías prometido al pueblo de Israel, el Hijo de Dios y Salvador. Los judíos le llamaban Hijo de David. Y ustedes recordarán que constantemente le gritaban, Hijo de David. La escena más, tal vez que podemos recordar con más facilidad, es en la entrada triunfal, cuando Jesús se presenta oficialmente como el Rey de Israel. Él entra en Jerusalén y todas las multitudes aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Incluso hasta los niños, se dice que también los niños que estaban en el templo gritaban, Hosana,
al Hijo de David. Así es que Jesús hace una pregunta y él les dice, ¿cómo que Cristo es hijo de David? Si David mismo le llama Señor. Entonces, ¿Cristo es hijo de David o es su Señor? Para poner un ejemplo, en nuestra cultura mexicana, probablemente ya casi no, pero tal vez todavía en su familia se tenía la costumbre de llamar a sus padres o al jefe de familia, al abuelo, diciéndole Señor. No sé quién en sus familias todavía tenga esta costumbre de llamarle Señor y de tratarlo pues con un respeto muy especial y diferente a los demás familiares. Por ejemplo, besarles la mano. No sé qué otro tipo de consideraciones se tenía hacia el jefe de familia en nuestra cultura. ¿Se imaginan ustedes a sus padres llamándole Señor? ¿O a tus hijos tú les llamarías mi Señor? Pues aparentemente es algo inconcebible, a menos que este Señor fuera más que un humano y por tanto superior. Así es que Jesús hace esta pregunta, les decía, dirigida a los maestros de la ley. Pero en realidad lo que él quiere es dar una enseñanza a todo el pueblo. Así es que, para poder entender esta pregunta, tenemos que conocer un poquito de dónde proviene Jesús, cuál es su origen. Y pues tal vez usted haya leído toda la genealogía de Jesús que se encuentra en Mateo. Ahorita no la vamos a leer toda, pero entre los dos antepasados más importantes de Jesús se encuentra Abraham y se encuentra David. A ambos Dios les dio promesas muy grandes de bendición para todos sus descendientes. De hecho, el libro de Mateo inicia diciendo así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y después, continúa el Evangelio de Mateo con todo el relato de sus descendientes. En resumen, hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David. Hubo 14 generaciones desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. Y los judíos daban mucha importancia a estas listas de antepasados, o también llamadas genealogías, porque es la manera en la cual ellos demostraban de dónde venían. Ellos podían demostrar a través de estas listas de antepasados, pues que pertenecían al pueblo de Israel o a una tribu determinada. En el caso de Jesús se da especial importancia al hecho de que era descendiente de David. Entonces, Jesús sí era descendiente de David, aquí ya lo vimos. Y al hacer esta pregunta, Jesús cita el Salmo 110, verso 1. En este salmo David lo llama Señor. Y aunque aquí en nuestro pasaje leemos, dijo el Señor a mi Señor, pues a mí me gustaría que lo compararan, que vayan directamente al Salmo 110 y que puedan leer, porque hay una pequeña diferencia que, en mi opinión y para cuando estaba estudiando, me ayudó a entenderlo, porque hasta yo misma me confundí a ver cuál Señor le dijo a cuál Señor. Y entonces, si ya tiene el Salmo 110, pues dígame usted cuál es la diferencia. Y si así podemos entenderlo mejor. Dice el Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quien está hablando primeramente es Jehová,
es decir, el Dios del universo, el Dios creador, el Dios Padre, es quien habla y le dice a su Hijo, al Mesías. Esto es muy interesante, porque aunque no es el tema de hoy, pero podemos ver ahí una evidencia de la Trinidad. El Padre hablándole al Hijo. Es un salmo que nos da mucha luz. Es un salmo profético que habla acerca del Mesías, que David profetizó acerca del Mesías. Pero si leemos con detenimiento, vemos que quien habla primero es Dios, el Padre, el creador de todo. Él le dice a su Hijo, a quien David llama mi Señor. ¿Y a quién más le pudo haber dicho, siéntate a mi diestra? Pues solamente a Jesucristo. Era el único que merecía el lugar de honor, porque la derecha de Dios es el lugar más importante, es el lugar de honor. Solamente a Jesús le pudo haber dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y David le llama Señor, mi Señor, porque reconoce que es el más grande rey sobre todos. No solo sobre todo Israel, sobre todos. David se da cuenta de esto y reconoce al Mesías como el más grande rey sobre todos. Este salmo también confirma la deidad y humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho es uno de los más citados en el Nuevo Testamento debido a que contiene muchas referencias acerca del Mesías. Así es que, habiendo hecho esta aclaración, pues Jesús cita las palabras de este verso, y debemos notar también que Jesús mismo afirma que David lo escribió. David escribió este salmo inspirado por el Espíritu Santo y lo escribió respecto a Cristo, llamado el Hijo de David. Entonces sí es hijo de David, pero también es su Señor. Y bueno, les decía que este salmo es de los más citados, y a mí me gustaría que leyéramos un pasaje donde Pedro utiliza también este salmo para demostrar que Jesús es el Mesías y Señor sobre todos. Si ustedes recuerdan, pues después de la resurrección, después de que Jesús asciende al cielo, en el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, ¿y qué pasó? Vino el Espíritu Santo y fue derramado sobre todos los que estaban ahí. Y me gustaría que lo lean conmigo, está en la pantalla, o que lo sigan con su vista, o en su Biblia si lo quiere buscar. Esta referencia se encuentra en Hechos 2:29. Lo voy a leer, acompáñenme por favor con su vista, y dice así Pedro: hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Es lo que ustedes han visto y oído. Porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Ayúdenme a leer todos juntos el verso 36, por favor. Sepa todo el pueblo de Israel, con toda seguridad, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron,
Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Así es que Jesús, en el pasaje que leímos de Marcos, no da la respuesta, pero habiendo leído estos pasajes, habiendo entendido que Dios el Padre le habla a su Hijo y le pide que se siente a su diestra, podemos entender la respuesta. La respuesta a esta pregunta es que el Señor de David tenía que hacerse hombre, y no mediante la forma natural, sino mediante una forma sobrenatural, es decir, el nacimiento virginal. Como Dios Padre, Cristo es el Señor de David, pero como Dios hombre, que vino en carne, es hijo de David. Y bueno, ahorita lo estamos diciendo muy rápido, pero a mí me gustaría que lo siga meditando, que no se quede nada más con esta información y que pueda seguir leyendo estas referencias que vimos hoy, que pueda seguir entendiendo, incluso preguntándole a Dios mismo sus dudas, haciéndole saber qué es lo que no entiende o no queda claro todavía, porque Él siempre nos ilumina y nos da sabiduría al estar estudiando su palabra. Si los escribas y los fariseos hubieran contestado a esta pregunta, pues hubieran tenido que reconocer a Jesús como Mesías, y obviamente ellos no iban a hacer esto. Su conocimiento de la palabra era superficial, y hemos leído ya que vivían aparentando ser santos, ser piadosos. Vivían, pues, como Jesús mismo se los dijo en su cara varias veces, siendo hipócritas. Así es que Jesús termina o cierra este debate con una advertencia fundamental, una advertencia que tiene valor para nosotros el día de hoy. Recordemos que Jesús enseñaba a mucha gente, por eso es que Él les hace una advertencia, que vamos a leer en el verso 38 de Marcos 12, 38. Y 38, 39 y 40, para leer cuál es esta advertencia que da Jesús. Él, dice el verso 38, Él les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, ¿cuál es la advertencia aquí? La advertencia que hace Jesús es: guardaos de los escribas. Y esta palabra, guardaos, significa cuídense. De hecho, en otra versión que es la Biblia Dios habla hoy, así les dice: cuídense. Cuídense. Dile al que está a tu lado: cuídate. ¿De qué nos advierte Jesús que debemos cuidarnos? Más allá de cuidarnos de una persona, se refiere a tener cuidado de nuestras actitudes, de actitudes que nos puedan llevar a comportarnos como ellos, es decir, de manera hipócrita. Jesús aquí menciona algunas cuestiones. Por ejemplo, Jesús dice que usaban o les gustaba usar ropas largas, lo cual es símbolo de ostentación o de presunción. Recordemos, estas son actitudes de las cuales nos tenemos que cuidar. Refiere a que ellos despojaban de sus bienes a las personas más
desprotegidas, más vulnerables. Tal vez lo que hacían, pues para aparentar, era pedirles dinero, pedirles contribuciones religiosas, pero que en realidad era todo para sí mismos, y luego pretendían ser piadosos, haciendo largas oraciones en público solo para impresionar. Esto lo podríamos llamar fingimiento o religiosidad. Entonces, estas son actitudes de las cuales el mismo Jesús nos hace una advertencia a nosotros el día de hoy. Son actitudes que pues son fuertes, son difíciles de mencionar, porque yo creo que es fácil caer en ellas. Es fácil voltear a ver a otra persona y señalarlo, pero lo que Jesús quiere es que veamos dentro de nosotros mismos y que tengamos cuidado de nuestro propio comportamiento. Jesús exhibe la hipocresía de los líderes religiosos y les dice al pueblo: oigan, tengan cuidado. Y les advierte, el castigo para ellos va a ser más grande. ¿Por qué? Porque ellos iban a recibir un castigo más grande. Pues porque ellos eran maestros, eran guías, cargaban sobre sus hombros la responsabilidad de enseñar, de guiar, de formar la fe de sus discípulos. ¿Se da cuenta de la advertencia tan fuerte que hace Jesús? Tal vez tú no eres maestro, pero eres padre. Siempre hay alguien que te está viendo, alguien que está siguiendo tus pasos. Tal vez sí tienes sobre tus hombros la gran responsabilidad de otras personas. Más importante que nuestra enseñanza debería ser nuestra conducta. Más impresionante que nuestras creencias, que compartir nuestra creencia debería ser, pues, cómo estoy actuando, cómo estoy respondiendo, qué le estoy dejando ver a mis hijos, a mis discípulos, a mis colaboradores. Yo creo que cuanto más estemos cerca de Jesús, más podremos ser como Él. Sí es fácil caer en estas actitudes de falsedad, de presunción, de orgullo, de religiosidad. Pero si estamos cerca de Jesús, podremos ser como Él. Así es que, pues este es un pasaje que puede enseñarnos mucho, pero les decía, más allá de la enseñanza es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a comportar? Así es que, pues yo quiero concluir esta enseñanza repitiendo la pregunta con la que inicié. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Cristo para ti? Es muy importante conocerlo, hermano, para poder ser como Él. Jesús no es solo un buen maestro, no fue un profeta más. La Biblia lo llama claramente el Señor. Él es quien está sentado a la derecha de Dios su Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Él es el vencedor. Y es vital conocer a Jesús. En las siguientes semanas vamos a continuar con el Evangelio de Marcos, pero si usted puede adelantarse en su lectura esta semana, va a ver que en el capítulo 13 Jesús empieza a hablar de las señales del fin. Y una vez tras otra, Él vuelve a hacer esta advertencia. Tengan cuidado, cuídense, tengan cuidado, que nadie los engañe. Él dice que vendrán muchos en su nombre
diciendo, yo soy el Cristo, oye, soy yo el Mesías. Y nos van a engañar. Jesús dice que aún a los escogidos engañarán. Por eso es que es tan importante conocer a Jesús. Podemos concluir también o aprender a lo largo de estas enseñanzas que Jesús siempre responde citando las Escrituras. Él las conocía. No es una excusa para nosotros el día de hoy. La tenemos al alcance de nuestra mano. Ya ni siquiera pues tenemos que cargar este libro a donde quiera que vamos. La tenemos al alcance de nuestra mano. Jesús respondía cada duda, cada debate, citando las Escrituras. Conocer la Biblia nos llevará a conocerlo a Él. Mientras más lo conocemos, más llegaremos a amarlo completamente. Lo vimos hace 8 días, es el mandamiento más importante. Pero no podemos amar a alguien que no conocemos. O dígame si usted ama a alguien que no conoce, que nunca ha visto, con quien nunca ha hablado, con quien nunca ha interactuado. Usted sabe cómo puede llegar a amar a Jesús. Así como ha llegado a amar a la persona más importante en su vida, de la misma forma podemos llegar a amar a Jesús, conociéndolo. Porque de nuestro amor por Él nace todo lo demás. Nuestra obediencia, nuestro amor por otros, nuestro servicio, nuestra fidelidad. Necesitamos conocer a Jesús. Por eso mi propuesta inicial, tú puedes conocerlo personalmente. Ya vimos hoy algunos de sus nombres, como el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de David, Hijo de Dios. Pero yo te invito hoy a que lo conozcas personalmente. En mi experiencia, en mi persona, yo puedo decir que Jesús es mi Salvador, que es quien ha perdonado mis pecados, es quien me ama, es quien me acepta tal como soy, por encima de todo y de todos. Yo puedo decir que Jesús es mi paz, mi seguridad, que es increíblemente bueno, que ha sido paciente. Y aunque me falta mucho por conocerle, pues lo más importante que puedo decir de Él es que Él le da sentido a mi vida. Pero yo te invito a ti hoy, que nadie te cuente cómo es. Experiméntalo tú mismo en tu vida. Si nunca lo has hecho, ábrele la puerta de tu corazón y pídele que sea tu Señor. Si tú ya le has pedido que sea tu Señor, pues conócelo más. Que sea tu anhelo conocerlo más. Y no hay otra forma de conocerlo más, sino estando con Él, pasando tiempo con Él, hablando con Él honestamente, escuchándolo hablar. ¿Usted se cansa de escuchar hablar a la persona que ama? No hay otra manera de llegar a conocer a Jesús personalmente, sino es teniendo una relación cercana con Él. Y la única manera es pasar tiempo con Él. Así es que esta es mi propuesta, mi invitación el día de hoy. Si tú decides tomarla, si tú quieres conocer a Jesús personalmente y tener una relación distinta con Él, algo diferente a lo que has experimentado hasta hoy, si tú deseas
más allá de vivir una religión, vivir una relación con Cristo, con el Señor, que es sobre todo, con el Rey, pues te invito a que te pongas de pie y ores conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú eres el Cristo, el Hijo de David. Tú eres mi Señor. Tú eres todo para mí. Te doy gracias por la oportunidad de conocerte. Gracias porque en tu infinito amor me has mirado a mí, me has volteado a ver a mí y me has escogido a mí para tener una relación contigo. Te doy gracias por aceptarme tal y como soy, por amarme hasta la muerte. Gracias, Jesús, por entregar tu vida. Gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz. Gracias porque es la muestra de amor más grande que nadie puede darnos jamás. Gracias, Jesús. Yo te pido el día de hoy por tu iglesia, por tus hijos. Tú conoces nuestro corazón, sabes qué es lo que hay en él. Conoces lo que necesitamos, conoces también todas aquellas cosas que nos están por nuestra conducta, por aquello que no nos está dejando experimentarte a ti como un Dios de amor. Perdona la presunción en nuestros corazones, perdona nuestro orgullo, nuestro deseo de ser vistos, nuestra apariencia de piedad. Perdónanos, mi Dios, por favor. Perdónanos por fingir ser espirituales cuando en lo secreto a ti no te damos nada. Perdónanos, por favor, por nuestra religiosidad y ayúdanos, te lo ruego, a tener una relación personal contigo. Ayúdanos, por favor, que nuestra oración sea como la del apóstol Pablo, cuando él anhelaba conocerte y consideraba todo lo demás como basura, con tal de conocerte a ti. Permite, Señor, que aún lo más importante en nuestra vida lo tengamos por nada, que lo tengamos por basura, con tal de conocerte a ti, porque ese es nuestro premio más grande, el conocerte a ti, Señor. Anhelamos más de ti, anhelamos escuchar tu voz, anhelamos estar tan cerca que podamos escucharte respirar, que podamos sentir el latido de tu corazón, que podamos amar lo que tú amas, odiar lo que tú odias y dolernos con lo que a ti te duele. Te necesitamos, Jesús. Ven hoy a nuestro corazón, toma el lugar que solo a ti te corresponde y sé tú nuestro Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias por tu iglesia. Gracias, bendito Dios. Amén. Pues gracias, hermano.